Nuevo, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los amigos, compañeros y familia que en esta tarde pues me acompañan en esta presentación, y de antemano pues al instituto y a los jurados y que han hecho pues parte de de enriquecer un poco este ejercicio. Yo les voy a presentar mi artículo de trabajo de grado que se llama Participación Ciudadana en Colombia entre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, que tiene una conclusión principal de la cual se podrán desagregar otras, pero tiene una conclusión que es como el sentido, el lugar al que logré llegar con esta investigación y con esta escritura, que es que la Constitución de 1991, en esa Constitución la participación ciudadana se constituía como una nueva forma, un apoyo a la construcción de un nuevo Estado, ¿no es cierto? En el 91 íbamos hacia un nuevo Estado donde la participación ciudadana sería protagonista, tanto así que fue uno de los temas centrales de discusión previo y durante toda la constituyente. Y en el 2016 se hacen unos ajustes a la estatalidad, y se proponen unos ajustes a la estatalidad, buscando que se pueda cumplir ese principio de la participación ciudadana a partir de un concepto que aparece y que se impulsa muy fuertemente, que es el de paz territorial. Entonces, voy a mostrarles el recorrido pues, por cómo se llegó a esta conclusión. Estos eran los objetivos de la investigación. El objetivo general es aportar a la reflexión sobre el papel de la participación ciudadana en momentos clave de las transiciones políticas en este país. Para el caso de este ejercicio se escogieron esos dos momentos, pero también se hace un rastreo de lo que sucedió entre un momento y el otro para poder explicar de mejor manera cómo uno responde a los pasos dados por el otro y enriquece mejor esa primera reflexión. Y el objetivo específico es identificar los principales cambios que resultan en estos dos momentos. Me refiero obviamente a la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y al Acuerdo de Paz de 2016 en torno a la participación ciudadana, es decir, qué cambios hubo en términos de las discusiones y del papel que jugó la participación ciudadana en ambos momentos. Para eso entonces había un par de preguntas de investigación. ¿Cuáles han sido las principales posiciones y discusiones alrededor de la participación ciudadana durante la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente durante el proceso de paz? ¿Y qué papel jugó la ciudadanía en ambos debates? Ese fue el punto de partida, que además se reconstruyó, ya lo explicaré en un momento en la metodología, en otro momento pues, de la investigación. Los conceptos centrales o los lugares, digamos, los conceptos desde donde parte esta investigación es el de democracia participativa, participación ciudadana y procesos de paz. Para eso, entonces, para el caso de democracia participativa, me apoyé en el texto de Carlos Fernando Echeverry, publicado por la Universidad de Antioquia, La participación ciudadana en Colombia, reflexiones desde la perspectiva constitucional y la normatividad estatutaria, en donde lo que presenta fundamentalmente es que es una forma que había de modernizar a los estados, una apuesta por la modernización estatal a partir de lograr combinar de mejor manera la democracia representativa y la democracia participativa y de alguna manera subsanar algunas dificultades que se habían logrado identificar en la primera forma de democracia, la representativa, que también les contaré en un momento. Para el caso de participación ciudadana, me apoyé en un texto que es pues, de obligatoria lectura en los temas de participación, que es de Foro por Colombia. En general, los textos de Foro por Colombia suelen ser muy aportantes a estas discusiones, con Fabio Velázquez. Este en particular se llama ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Y pues es muy enriquecedor. Y lo que terminaba diciendo es que la participación ciudadana es en suma un proceso en el que diferentes fuerzas sociales con diferentes intereses intervienen directamente o por medio de representación en la toma, en las decisiones en los diferentes niveles administrativos del país, pues en la vida cotidiana y en los diferentes niveles administrativos del país. Eso era clave, digamos, para poder identificar el lugar que se le estaba dando en estos dos momentos a este concepto. Y finalmente la idea de proceso de paz, que la logré identificar en un texto mucho más reciente, un texto de 2019, que lo que hace es identificar que los procesos de paz son aquellos desarrollos en donde dos partes en conflicto, para el caso colombiano, las conversaciones entre el gobierno nacional y grupos armados ilegales pactan cómo será el cese al fuego, el proceso de reincorporación o de
llegar de nuevo a la sociedad de los actores armados y en algunos casos, en este caso, en el proceso de paz, los cambios que se podrían dar a las formas organizativas, a la estructura de la institucionalidad y, en fin, a la vida política del país a partir de esa conversación. Esos eran los conceptos centrales. Les cuento entonces ya un poco más en lo grueso la metodología. La metodología utilizada se inscribe dentro del campo del análisis cualitativo documental. Aquí fue un apoyo muy importante de los textos de María Omelia Galeano para identificar, digamos, el procedimiento metodológico y cuáles eran como las mejores estrategias a tomar, tanto en su texto Estrategias de la Investigación Social Cualitativa como en el Estado del Arte sobre las fuentes documentales y la investigación cualitativa, reconociendo fundamentalmente que la investigación documental no es una técnica solamente de recolección y validación de información, sino que es en sí mismo una forma de construcción de conocimiento, como una estrategia, digamos, en la revisión de estos documentos. Para eso entonces se dividió el trabajo en 3 fases. Una primera fase estaba alrededor de la propuesta de investigación, la revisión de antecedentes y la identificación metodológica. Esa propuesta de identificación pasó por varias revisiones y varios cambios, por eso ahí ustedes pueden ver que dice que la última es la vencida, porque este es el resultado de un proceso que tuvo bastantes tropiezos. Digamos, cuando yo comencé, como mi interés alrededor de la participación y el acuerdo de paz y los procesos resultantes del acuerdo de paz, mi interés estaba centrado fundamentalmente en las circunscripciones especiales de paz. Pero por esos días, además, se dio todo el debate en el que se hundieron por medio voto y a partir de ahí empecé a cambiar y a revisar. Siempre tuve claro que la centralidad estaba en el tema de la participación, en algunos casos ciudadana, en otros casos partidaria, pero fundamentalmente hacia la ciudadana. Pero fue un ir y venir de muchas estrategias, muchos temas que cambió metodológicamente tanto la pregunta como los objetivos y hasta el proceso varias veces. Dentro de este mismo momento, esta primera fase, también estaba la revisión de antecedentes. Ahí se revisaron algunos autores que habían escrito sobre el tema. Vale resaltar rápidamente a Francisco Gutiérrez Anín, que hablaba de la relación entre participación ciudadana y esta como un pacto para la paz. Obviamente Fabio Velázquez y toda la producción de Foro por Colombia, muy centrada en los mecanismos, la movilización ciudadana, la democracia participativa y esta idea de la profundización de la democracia a partir de la participación ciudadana. La importantísima reflexión de la profesora María Teresa Uribe alrededor de la idealización que se hizo de la democracia participativa y el asunto del ciudadano real fue muy importante también para revisarla, digamos, en términos de los antecedentes. Hay un grupo de escritores importantes que hablaron de la relación violencia-participación ciudadana, Mauricio Villarraga, etcétera. Y obviamente Mauricio Archila, Jorge Orlando Melo, Salim Nafad, y más recientemente, en un aporte valiosísimo que hizo en su revisión la profesora Daisy, la relación entre participación y paz, ¿cierto? Y en ese sentido, sobre todo los textos de Mauricio Uribe López, especialmente aquel de las infraestructuras de paz y la estatalidad en Colombia, y Diego Fernando Maldonado, digamos que fueron parte de la revisión que se hizo de antecedentes. Yo no encontré un proceso, digamos, una publicación que tratara de ligar momentos específicos en relación a la paz con la participación ciudadana, pero sí obviamente reflexiones sobre la relación entre participación ciudadana y violencia o conflicto y paz, y obviamente alrededor de la constituyente. Entonces, tomando de esas diferentes reflexiones es que pude llegar como a esta comparación o a este contraste entre esos dos momentos. Y finalmente la identificación metodológica. Esta identificación metodológica parte de reconocer entonces en la metodología, como yo les decía, un proceso cualitativo documental que parte pues de la hermenéutica y el análisis del discurso, es decir, la revisión documental y el análisis del discurso. Se tomó como técnicas el rastreo, la categorización, el análisis de textos, la entrevista que se alcanzó a hacer y algunos instrumentos obviamente como matrices, mapas mentales, grabación de entrevista y obviamente las fichas bibliográficas de cada uno de los textos revisados. En la segunda fase entonces se hace la revisión documental, se tomó que se revisarían textos académicos, documentación gris, que es muy importante en este tema, y los documentos oficiales. Y se identificaron 2 categorías generales de análisis: debate sobre la participación ciudadana en Colombia y participación ciudadana en procesos de paz.
Con estos elementos, entonces se realizó un fichaje. Aquí hay un ejemplo de cómo eran las fichas que se fueron realizando, identificando las categorías y algunas subcategorías cuando aparecían en los textos. Se revisaron varios textos, pero terminó seleccionándose 24 textos, de los cuales se hicieron fichas. Entonces, este era como el proceso metodológico. Como les contaba, aquí hay un esquema que nos explica un poco mejor este ejercicio. Una primera fase donde se planteaba una suerte de anteproyecto, pues de inicios del proyecto, que además se revisaba en la segunda fase. Esta curva de aquí fue la que me llevó varias veces para poder llegar a la conclusión a la que logré llegar. Una fase segunda de rastreo, sistematización de la información, digamos la gestión de la información, y una fase tercera que tiene que ver con la escritura del texto, los ajustes y correcciones y la publicación. El texto se escribe, se envía para revisión y hay unas observaciones y unas correcciones en 3 sentidos fundamentalmente. Lo voy a hablar muy amplio pues para no tomarlos uno a uno, pero habían obviamente correcciones o observaciones de forma en términos pues de orden, de gramática, de estilo, de puntuación, de ortografía. Algunas de orden en términos de poder llevar como una hilación histórica mejor, porque el documento de todas maneras se refiere mucho o toma como referencia un proceso sociohistórico. Entonces, dar cuenta mejor de los diferentes momentos en los que se vivía cada uno de los cambios que mostré o de las claridades que mostré referente a la participación. Y finalmente, unas observaciones o aportes en términos de contenido, que como les decía, algunas tenían que ver con otros autores que no tuve en cuenta en un primer momento, y sobre todo con unas claridades necesarias en el uso de unos conceptos. Fundamentalmente la diferencia hacia la nueva estatalidad, si era una transformación, un cambio, un ajuste, que ese pues se logró subsanar en el documento final. En términos de los hallazgos, como les decía, hay dos temas fundamentales. Uno es que la Asamblea Nacional Constituyente es el resultado de una importante movilización ciudadana previa y durante, pero además de un proceso de paz. Es decir, ahí confluyen esas dos cosas. Fue un momento específico en el que había una importante movilización ciudadana que reclamaba mayor participación, pero que además reclamaba unos cambios hacia la paz, y se juntó en ese momento con el proceso de paz que en principio fue con el M-19 y luego se sumaron otros actores como está en el texto. Eso planteaba la modernización del Estado a partir de varios cambios, pero fundamentalmente una reflexión hacia la democracia participativa. En un segundo momento, o en el segundo momento revisado, el proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC le da a la participación un lugar que nunca antes se le había dado en ninguna negociación de paz en el país, porque le da a la idea de participación ciudadana una triple connotación. Por un lado, la posibilidad de participar de los diálogos directamente, es decir, de hacer aportes al proceso, pero además como refrendadores del proceso, y además en el proceso de implementación, el surgimiento, digamos, a partir de esta idea de paz territorial, de la infraestructura para la paz y de diferentes esquemas e institucionalidad para poder llevar a cabo ese nuevo enfoque o ese enfoque diferente que significa una nueva estatalidad, o que significa una nueva estatalidad en términos de la participación ciudadana. Además, hay una propuesta en el acuerdo de paz de fortalecer, transformar y ajustar otros espacios de participación e instancias de participación preexistentes que, gracias al acuerdo, digamos, toman un nuevo aire o un nuevo impulso, y que hoy están teniendo unas activaciones en varios sentidos. El documento tuvo 3 capítulos generales y un capítulo de conclusiones. La delimitación geográfica, la delimitación cronológica se hizo primero pues antes de 1990, lo que sucedía un poco antes de la constituyente y lo que se dio en esos primeros debates. Entre el 91 y el 2000, la constituyente como tal y los primeros cambios que hubo. Aquí muy importante entonces ver cómo a partir de la constituyente aparecen un par de hitos nuevos que ya les voy a mencionar, y hacia una nueva estatalidad del 2000 al 2016. En esta primera parte, rápidamente, solo decir, como bien lo explica Fabio Velázquez, que lo que sucedía con la participación ciudadana es que se trataba de dar un impulso a la democracia participativa para lograr subsanar al menos 3 grandes problemas que se habían identificado en la democracia representativa. Por un lado,
el asunto de la ruptura entre lo procedimental y la participación como tal. Por otro lado, el asunto de las salidas estrictamente burocráticas a los problemas sociales, y eso además significaba una suerte de concentración de las salidas y no permitía como la diversificación territorial en términos de las diferentes formas que hay de solucionar los problemas sociales y políticos en los territorios del país. Y finalmente, el problema de no poder responder a la diversidad cultural y social, además pues de todo el problema del clientelismo que ya hemos conocido y que traía ese modelo de democracia. Ahora bien, en lo que ya me concentro más en el documento es en el tiempo de la constituyente y esa primera década. Durante la Asamblea Nacional Constituyente hay 3 temas fundamentales de discusión. Esos 3 temas son el asunto de la participación ciudadana, como ya lo he dicho, la apertura democrática en términos de más partidos participando de la contienda política, y en ese momento por el especial interés que había y por las dificultades que había, particularmente con el narcotráfico, el tema de la extradición de colombianos. Las discusiones alrededor de participación ciudadana fueron muy potentes y uno pensaría que se habían dedicado más como a la idea de cómo hacer que la participación funcione, pero hubo una enorme discusión alrededor del sentido filosófico mismo de la participación. Resalta muchísimo posiciones como la del Movimiento de Salvación Nacional, que ustedes saben, pues un ala del Partido Conservador, muy con Raimundo Emiliani, quien llegó a comparar la participación ciudadana y la idea de que la soberanía en el país se ubicara en el pueblo, es decir, la soberanía popular, la llegó a comparar con los principios del nacionalismo nazi, por ejemplo, y dio muchísimas discusiones en muchísimos tonos distintos acerca de cómo no se debía permitir que la soberanía del país pasara del Estado o de la idea de lo estatal o de lo nacional a la idea de pueblo. Y al mismo tiempo, cuando ya se empezaba a reglamentar la participación en términos de buscar las instancias, exigió en diferentes espacios que las instancias de participación ciudadana debían estar conformadas por ciudadanos organizados que tuvieran amplia trayectoria en la participación, con designaciones autorizadas por los niveles administrativos, en aquel momento pensando en el Consejo Nacional de Planeación, por la Presidencia de la República. Curiosamente, los CTPs tienen una herencia de eso, ¿no? Hoy los CTPs se eligen a partir de ternas que presentan los sectores y que las administraciones eligen de esa terna. Los sectores no debaten entre ellos para presentar a su representante, sino que termina siendo la administración la que elige entre una terna que presenta el sector. A esas discusiones que hacía el Movimiento de Salvación Nacional, pues se le contraponía fuertemente el M19, la Alianza Democrática M19 o el Partido Liberal, entre ellos pues Humberto de la Calle, que hablaban de la importancia de recuperar no solamente en sentido formal la idea de la participación ciudadana, sino en tomar instancias filosóficas y profundas en términos misionales del país, este modelo de participación. Y de allí pues toda la idea de Estado Social de Derecho y de la posibilidad de participar. Una vez pasada esa discusión, uno de los primeros efectos evidentes de la participación y digamos de este espíritu que se había dado fue la movilización ciudadana por la paz, particularmente con el mandato ciudadano por la paz que se dio en octubre del 97, y donde más de 10 millones de colombianos votaron, aquí está el texto que hacía parte pues del mandato, votaron exigiéndole a las partes en conflicto que dejaran el conflicto armado y que se sentaran a negociar. A partir de esta acción ciudadana, entonces empieza el proceso de paz con las FARC, el proceso pues que fracasó, el de los diálogos de paz en el Caguán, que tuvo por primera vez la experiencia de la participación ciudadana directamente en un proceso para terminar un conflicto armado, con las mesas de participación ciudadana que se llamaron, pues, que se les decía también las mesas de al lado, en la que participó muchísima gente y además se recogió también mucha participación en foros, en encuentros, para que hicieran parte de las discusiones. Curiosamente, en aquel momento, una de las reflexiones que resultó después de los muchísimos debates y conversaciones alrededor de lo que sucedió una vez fracasado ese diálogo, tenía que ver con que si permitir tanta participación había hecho demasiado laxo el proceso. Sin embargo, el problema tuvo que ver más con la mediatización. Bueno, algunas conclusiones han dicho que el problema tuvo que ver más con la mediatización que con la apertura democrática, obviamente.
en términos de participación ciudadana. Y paralelo a todo esto, pues empezaba a cumplir con lo firmado en la constituyente, en la nueva Carta Magna, con la reglamentación de la participación ciudadana a partir de diferentes leyes, entre ellas pues las que más resaltan, la Ley 134 de 1994, que reglamentó por primera vez los mecanismos de participación, y la Ley 489 del 98, que daba medidas para garantizar la participación en la gestión administrativa y por primera vez incluyó la participación ciudadana como control ciudadano y veedurías ciudadanas en todo el proceso administrativo en los diferentes niveles administrativos del país. Posteriormente se darían también otras leyes. Finalmente, pues alrededor de ya lo que sucedió en la década del 2000 hacia acá, primero pues había que mencionar de alguna manera la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, que no tuvo ningún nivel de participación ciudadana, digamos, no había interés de ninguna de las partes de hacerlo, y la negociación con las FARC, en donde se llegó con un acuerdo claro sobre la participación. Ambas partes estaban claras en que la participación era necesaria, pero no tenían claros los enfoques. Sobre esto, Fabio Velázquez decía que ambos estaban bastante perdidos. Más o menos decía que las FARC entendía básicamente que la participación ciudadana era movilización popular, mientras que el gobierno entendía que participación ciudadana era poder consultar a la ciudadanía y crear dispositivos institucionales que permitieran cumplir, digamos, con ese proceso a la hora de todos los proyectos nacionales. Eso se terminó conjurando finalmente en el acuerdo que conocemos alrededor de la paz territorial. Espérenme que aquí me faltaba algo sobre esa tercera fase, que tiene que ver con lo que les contaba hace un momento de cómo se dio la participación, cómo se entendió la participación en todo el proceso del diálogo, ¿no? Tuvo cuatro formas de expresión. Una fue en el proceso mismo con la recepción de las propuestas, más de 67,000 propuestas a través de la plataforma de formularios, de eventos. Otra fue en el acuerdo mismo, quedaron 114 tareas. Esto es la cifra que saca Foro por Colombia y varias organizaciones, 114 tareas repartidas a lo largo del acuerdo. Obviamente proceso de refrendación, en donde el no ganó con un estrechísimo margen a la pregunta que se hacía, y finalmente en la implementación la idea de paz territorial, que como les contaba ahorita, tiene algunas infraestructuras locales para la participación, como los PDEs, un enfoque de participación en los PENIS, las circunscripciones especiales de paz, que no pasaron en su momento, y una infraestructura de participación desde lo local, pensándose en el enfoque local y territorial, que ha venido como impulsándose en instancias de participación que existían anteriormente y que han tomado mucha fuerza, por ejemplo, los consejos territoriales de paz, los mismos CTPs y algunas mesas de trabajo sectorial en los municipios. Finalmente, en términos de los retos, este trabajo deja dos retos grandes, un reto en términos de la investigación como tal, es decir, del trabajo que han ido desarrollando, y unos retos en cuanto al tema. En cuanto a la investigación, el reto gigantesco es profundizar en la relación que hay entre los cambios institucionales para la participación en Colombia y las prácticas político-administrativas en lo local. Digamos que ese es el reto grande que hay ahorita. ¿Cómo es que este impulso de la participación desde la paz territorial conversa o se relaciona con las prácticas políticas en lo local y poder sistematizar y documentar eso? Y lo siguiente es enriquecer estos hallazgos para elaborar una propuesta analítica sobre nuevas expectativas de la participación ciudadana en relación al acuerdo de paz, así como en su momento se ha hecho la creación de expectativas y también la revisión de esas expectativas, por ejemplo, alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente. En cuanto al tema, pues aquí hay varios temas que de tanto repetirlo suena cliché, pero que no lo son fundamentales para poder garantizar la participación ciudadana en los municipios, como promover que los gobiernos locales sean capaces de tramitar la finalización de los conflictos armados en lo local y de hacerlo y no continuar, digamos, con un esquema de represión militar a la hora de solucionar los conflictos, garantizar la vida y seguridad e integridad personal de todos los líderes y lideresas que participan en lo local. Sin esto será imposible poder llevar a cabo el enfoque de paz territorial, y la concreción, obviamente, de una estatalidad que permita que la participación ciudadana se articule de manera efectiva con todos los niveles territoriales de planeación y de administración territorial,
que haya una articulación que permita que, digamos, que esta participación sí tenga una incidencia real o una relación real, por ejemplo, con los planes de desarrollo y con los diferentes planes que hay desde las administraciones. En términos muy, muy generales, ese fue el camino por el cual al final llegamos a esta conclusión. En 1991, Colombia se embarcó en un camino que lo llevaba hacia un Estado nuevo, donde la participación ciudadana sería protagonista, y en el 2016 se embarca ahora en unos ajustes a la estatalidad, tratando de cumplir con ese espíritu de la participación ciudadana como soluciona gran parte de los conflictos sociales y políticos de este país que estaba intencionado en la Asamblea Nacional Constituyente.